Bueno, entonces vamos a analizar un ejercicio, esto es un final que se tomó hace algunos años, un ejercicio integrador, donde para resolverlo vamos a usar absolutamente todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿sí? Hace por lo menos un año que no veo este ejercicio, con lo cual lo voy a leer, vamos a leerlo entre todos y vamos a tratar de analizarlo entre todos como para, deducir entre todos cuál sería la forma correcta de resolverlo, ¿sí? Y la idea, por supuesto, es resolverlo tratando de encapsular las entidades o los objetos que intervienen en el contexto que describe este ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver, de estudiar el problema, pero además también de subrayar cuáles son los objetos que intervienen y que interactúan y que son relevantes en este contexto, ¿sí? Bueno, vamos a verlo. El puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere un proceso automatizado para el manejo de las cargas y descargas por medio de grúas a los buques de mercaderías que están en containers, ¿sí? Buques de mercaderías que están en containers, es decir, ¿qué hay fuera del puerto alguna vez? Hay containers, y adentro de los containers hay mercadería, y esos containers van de puerto en puerto, son trasladados en buques, ¿está bien? Para llevar a cabo el proceso de un día, de la operatoria de un día, se cuenta con los siguientes archivos. Tenemos el archivo de buques, está desordenado y a lo sumo hay 200 registros. El archivo de buques, donde cada registro, representa un buque, un barco, ¿sí? Y tenemos estos campos, y de buque, número de grúa, una constante de flotación, que no sabemos qué es, algo que alguno de ustedes tenga un padre que es marino, qué sé yo, yo no sé qué es la constante de flotación, porque esto nos va a pasar mucho en sistemas. Nos vamos a meter a desarrollar sistemas en contextos que no conocemos, y que, parte del trabajo es, poder tener la capacidad de abstracción suficiente como para, abstraernos y aún así poder desarrollar una solución para el problema en el contexto en el que me metí. Por ejemplo, acá, con barcos, constante de flotación. ¿Qué es? No tengo ni idea. Pero leyendo el contexto, leyendo el enunciado, debería poder entender de qué se trata, ¿sí? La constante de flotación, el nombre del buque, la cantidad de containers que traslada, el lugar de origen o destino, ahora vamos a ver por qué, dársena y fecha de llegada o de salida. Es decir, el buque está en el puerto, ¿sí? Esto lo dice un poquito más abajo, ¿verdad? Ahora me estoy acordando cómo venía. Tiene una fecha, si la fecha, esa fecha que dice de llegada o de salida, si la fecha es posterior a la fecha de hoy, evidentemente este buque va a zarpar. Entonces es la fecha de salida y por lo tanto este lugar de origen o destino va a ser de destino. Este buque tal día se va hacia tal destino. ¿Se entiende? En cambio, si la fecha es anterior a la fecha de hoy, o incluso igual a la fecha de hoy, si es igual no sabemos, puede zarpar en un rato o puede haber llegado hace un rato. Pongamos que no es igual, ¿sí? Si la fecha es anterior a la fecha de hoy, entonces el lugar es de origen. Este barco ya llegó hace unos días y vino desde tal puerto o desde tal ciudad. Y después tenemos el archivo de containers, ¿sí? Este está ordenado por ID buque y tiene, cada registro en este archivo representa un container. Recuerden que un buque contiene containers, ¿sí? Entonces, tenemos el ID, un identificador del container, que son 5 caracteres, el peso en kilos, de cuánto pesa ese container, ¿sí? La longitud, medida en metros del container, y finalmente el ID del buque, o sea, un container puede estar en un solo buque. Este container vino en un buque, no vino un mismo container en 2 buques, sería raro. Entonces, el ID del buque en el cual o va a viajar o viajó.
¿Está? Perfecto. Para cada buque existe al menos un container, es decir, no hay barcos que llegaron vacíos o que van a partir vacíos. ¿Está bien? Para cada buque existe al menos un container y para cada container existe su ID buque. Bueno, lo primero sí vale la aclaración. Lo primero vale la aclaración. ¿Qué significa? Porque si no yo podría pensar, este barco llegó vacío, qué sé yo, podría ser, pero acá te dice no hay barcos vacíos. ¿Sí? Y lo segundo, bueno, acá te lo aclara, pero en realidad nosotros dijimos que en general no, digamos, no nos preocupamos por la inconsistencia de datos. Es decir, que si un container dice que llegó o que va a salir en tal ID buque, bueno, no es inconsistente. Tal ID buque, o sea, tal buque existe. Igual acá lo aclara por las dudas. ¿Sí? Igual nosotros hubiéramos aceptado que existía de cualquier manera. Bueno, muy bien. Entonces se pide diseñar la estrategia y el algoritmo que permita, bueno, obtener por única vez la fecha del día, la fecha del sistema, función getDate, ya lo usamos varias veces, desarrolle y aplique, bueno, una función actividad. Tenemos que desarrollar una función que se llame actividad, que recibe una fecha, esto está hecho en Pascal, ¿ven? Por eso dice fecha 1, fecha 2, long int. En nuestro caso sería long fecha 1, long fecha 2. Es un examen viejo de cuando todavía trabajamos con Pascal. ¿Sí? No importa, una función que reciba dos longs, donde cada uno de estos longs representa una fecha, y retorna un char. ¿Sí? Bueno, un char que es una C, ¿sí? Que significa que es carga. Si la fecha 1 es lo que les explicaba recién. O sea, a ver, vamos de vuelta. Esto era carga o descarga. ¿Se acuerdan? Si el buque llegó, es descarga. Y si el buque va a partir, es carga. ¿Está bien? Entonces fíjense que esta función, en función justamente de la fecha 1 y la fecha 2, ¿cuál creen que sería la fecha 1 y la fecha 2? Cuando yo invoque esta función, le tengo que pasar dos fechas. ¿Cuáles serían esas dos fechas? La fecha de hoy y la de alguno de los buques, para saber si el buque es de carga o de descarga, o si la operatoria va a ser de carga o de descarga. ¿Sí? Entonces, esta función, yo le paso las dos fechas, me devuelve una C si es de carga, y acá me dice cómo tengo que considerar las fechas, o una D si, bueno, la comparación entre esas dos fechas determina que el buque lo tengo que descargar. ¿Se acuerdan? Si la fecha de hoy es mayor que la del buque, o al revés. ¿Está? Bueno, aplique pero no desarrolle la función estable. Es decir, me dicen como, mira, vos tenés una función, en una biblioteca de acá, hay una función que se llama estable. La función estable recibe un peso, una longitud y una constante de flotación, que era un dato que me pasaban en el archivo de buque. ¿Para qué me sirve la constante de flotación? No tengo ni idea, pero se la voy a tener que pasar a esta función, y esta función me devuelve un boolean, que yo ya les voy a contar cuál sería la idea. Imagínense que viene un buque, ¿no? Viene un buque. Para el que está viendo el video, vamos a ver, buque. Así, ¿no? El buque tiene una pila de containers acá y una pila de containers acá. ¿Sí? Si yo empiezo a saco de este lado, saco de este lado, saco de este lado, saco de este lado, de este lado, se me hunde el buque. El buque hace así y se hunde. Supongo, qué sé yo, por lo que estoy leyendo. ¿Se entiende? Entonces, si viene el buque, ¿vieron en los discursos de Cristina que está la muda? ¿Qué significa esto? Ya saben. Buque. Si viene el buque, ¿y esto? Pilas de containers. Y ya aprendemos el lenguaje de los sordomudos. Bueno, si viene el buque y tiene una pila de containers acá y una pila de containers acá, y yo saco un container de acá y después saco uno de acá y después saco uno de acá y saco uno de acá, calculo que en ese caso el buque no se va a hundir. Calculo, se me ocurre. Lo que sí estoy seguro es que si el tipo tiene un peso muy importante de acá y de acá tenía el contrapeso, pero yo se lo voy sacando, se va a terminar haciendo así y se va a hundir. ¿Sí? Entonces la constante de flotación lo que me dice es si yo quiero sacar un determinado container, pero antes de sacarlo, invoco la función y la función me va a decir, sacalo tranquilo o ni lo toques porque se te va a hundir el barco. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, perfecto. Aplica entonces esta función, me permite saber si yo puedo cargar o si yo puedo descargar un determinado container en un buque. Y finalmente, y este es el problema, o sea, nosotros vamos a trabajar así. La función estable es una función de biblioteca y la función actividad es también una función de biblioteca. Y si nos queda tiempo al final y ganas, desarrollamos la función actividad, como me pide ahí. Si nos queda tiempo y ganas, y si no, no. O en todo caso queda como tarea para el hogar, ¿sí? Pero lo que verdaderamente mi problema, lo que voy digamos, a tener que resolver es el punto 4 que dice imprima un listado ordenado por ID buque, ¿sí? Antes de ver el listado, ¿cuántos archivos tenemos? Buques y containers. ¿Y podemos distinguir alguno que sea de movimientos y alguno que sea de consultas? ¿Cuál sería el archivo de movimientos y cuál sería el archivo de consultas acá? ¿Cuál? El primero. ¿El de buques? Claro. No lo sé. Digo. Yo creo que el de containers. Bueno, vos decís el de buques porque si está picado el mar, se mueve mucho. Yo creo que el archivo de consultas, de movimientos, perdón, es el de containers. Creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esas son las novedades. ¿Qué es lo que tengo que descargar o qué es lo que tengo que cargar? Bueno, no lo sé. O tal vez el de buques, porque son los que... Bueno, no lo sé. Está dudoso acá, realmente está dudoso. No lo sé. Bandera amarilla, ¿vieron el mar? Dudosa. Estoy así, método, ¿cómo se dice? Metáforas todo el tiempo, estoy muy metafórico. Bueno, no lo sé, realmente no estoy convencido, así que ahora lo vamos a tener que estudiar un poquito más. El listado, entonces me piden generar este listado, el listado de cargas y descargas al día, bueno, la fecha de hoy, que ya la habíamos pedido, o me decían que la pida, entonces me dicen, y de buque, carga o descarga según corresponda, ¿sí? Número de grúa, pero el número de grúa era uno de los datos que estaba en el archivo de buque, ¿ven? Número de grúa, la dársena también, dársena, nombre del buque, todo eso es datos que saco de cada registro del buque. Carga o descarga, ¿quién me lo va a dar? Que yo tenga que poner ahí carga o descarga, ¿de qué va a depender? ¿De qué? Y la fecha, pero yo me voy a meter con la fecha o tenía la función, actividad. Invoco actividad y chao. Perfecto. Fecha de salida o de llegada, lo mismo, me lo da la función actividad. Cantidad de containers está en el archivo y después, evidentemente, esto es por cada buque, ¿no? Y después por cada buque que tengo, un listado de containers, ¿sí? El tema es, no sé si lo aclara ahí, creo que lo aclara más abajo, pero ahora ya me voy acordando, ese listado de containers no es todos los containers así como vienen, es el listado en el orden en que yo tengo que cargar o descargar los containers para que no se me hunda el buque. ¿Se entiende? No es que este buque, todos estos containers, porque si el operario agarra este listado y yo se lo tiré así como venía, me termina hundiendo el buque. Entonces, es el listado del orden en que el operario que maneja la grúa va a tener que agarrar y cómo el tipo va a ir poniendo o sacando los containers en ese buque para que se mantenga esa constante de flotación. O se mantenga estable el buque, que se mantenga estable. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, y finalmente, total peso, acumuladores, ¿no? Total de pesos, total de peso en general, qué sé yo. Dice, la función estable se debe aplicar para obtener la secuencia en que todos los containers deben cargarse o descargarse, ¿ven? Del buque. A veces, las veces que sea necesaria para un mismo buque. En caso de que el container no pueda ser removido en ese orden, removido o cargado, le agrego yo, se continuará con el siguiente container hasta agotar todos los containers de un mismo buque, pero siempre se va a encontrar una secuencia. Es decir,
yo voy a querer sacar este container. Aplico la función, me dice, ni lo toques. Pruebo con este, entonces. Me dice, no, ni se te ocurra. Bueno, pruebo con este. Bueno, ese sí, sacalo. Ok, lo saco. Y empiezo de vuelta, porque a lo mejor habiendo sacado a este, ahora el primero que me había dicho que no, ahora me dice sí. Siempre voy a poder cargar todos o descargar todos. Eso es lo que me están aclarando ahí. Bueno, y después, antes había esto que eran recursos y restricciones. Me decían, no podés usar arrays, en este caso, ¿ven? Memoria para arrays, 0 bytes. Nodos, si vamos a usar nodos de hasta 13 bytes. Pero eso ya no lo estamos usando. Así que en realidad, los recursos me refiero a, vamos a usar listas, vamos a usar arrays, los vamos a deducir nosotros en función de lo que consideremos y de un debate que vamos a tratar de plantear ahora, que sea lo más correcto o no, lo más adecuado o no. ¿Sí? Hay algunas reglas de buenas prácticas que ya conocemos, que por ejemplo el archivo no se recorre más de una vez. En general, tal vez acá, o bueno, lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces, tenemos dos archivos, ¿sí? Vamos a ver este listado, miren este listado. Me dice, ¿qué decía? Imprima ordenado por ID buque, ordenado por ID buque. El archivo de buques viene, ¿cómo venía? Desordenado. Desordenado. A lo sumo 200 registros. A lo sumo 200 registros. Si yo quisiera, ¿podría subir el archivo de buques a un array? Son 200 registros, no pasa nada. ¿Ocupa mucha memoria subir todo el archivo de buques a un array? Y no, ¿cuánta memoria ocuparía? A ver, bueno, esto es un Word. Un Word son 2 bytes, o sea, 2 bytes. Más 31 bytes, ¿sí? Más 6 bytes. Más, estos son un long, dijimos, 4 bytes o 8, no sé, no importa. De cualquier manera, no ocupa nada, o sea, es muy poco. O sea que si quisiéramos subir este archivo de buques a un array y ordenarlo por ID buque o por lo que se me cante, la verdad no pasa nada. Igual ahí, en este final me decían, ni se te ocurra. No pasa por subir este archivo a un array. ¿Por qué? Porque no tenés memoria para usar arrays. Lo decían ahí. Acá igual vamos a considerar la opción, ¿sí? Pero de cualquier manera, fíjense lo siguiente. El listado es una vez por buque. O sea, todo esto es para el primer buque, luego para el segundo y así para todos los buques. Y por cada buque yo lo que necesito es... ¿Qué es? Una lista de containers, ¿sí? Con lo cual, una primera opción que a mí se me ocurre... A ver, ¿a ustedes se les ocurre algo? ¿Cómo podríamos sacar este...? ¿Tienen alguna idea? O sea, ese listado va a salir de recorrer los archivos. No hay otra. Porque la información del listado está en los registros de los dos archivos. Ahora, ¿a alguien ya se le ocurrió alguna idea de cómo se podría hacer? Bueno, les digo, lo primero que se me viene a la cabeza a mí sería subir el archivo de buques a un array, ordenarlo por ID buque, y entonces, si yo recorro ese array, y bueno, ya voy a poder, por cada fila del array, es decir, por cada buque, ya voy a poder ir imprimiendo la cabecera. Lo que pasa es que, por cada buque, ¿qué tengo? Por cada buque, ¿qué tengo? Una lista de containers. Una lista de containers. Con lo cual, lo que tendría que tener, y además una lista de containers, digamos, que no necesariamente, lo que me interesa es la lista de containers, pero además el orden, digamos, en que van a aparecer esos containers, ¿sí? Pero en principio, a mí se me ocurriría una estructura como la siguiente, miren. Una estructura así, fíjense. Un array, ¿sí? Bueno, en nuestro caso va a ser de 0 a 199, o sea, de 200 posiciones, donde voy a subir el archivo de buques a memoria. ¿Lo subo? ¿Estaba desordenado? No pasa nada, lo ordeno, o ya lo subo ordenado, como quieran. Bueno, tengo todo. Acá tiene varias columnas. ¿Por qué tiene varias columnas? Bueno, porque
tenemos ID de buque, nombre, dársena, bueno, todos los datos, ¿no? Todos los datos, ID de buque, dársena, qué sé yo, bueno, todo eso. Pero en definitiva, una última columna, yo acá puse 4, no sé cuántos campos tenía, no importa, tantas columnas como campos tenía el archivo, y una columna más que va a ser una lista. O sea, una columna que va a tener un puntero a una lista. ¿A una lista de qué? ¿A una lista de qué? ¿Qué opinan? ¿A una lista de qué? De containers. A una lista de containers. O sea que en realidad, acá lo que voy a tener, pongo algunos campos así, ¿no? ¿Está bien? De esta columna va a ser punteros. ¿Punteros a qué? A nodos de este tipo. Y habría que ver qué datos va a tener este nodo. Pero ¿qué datos se les ocurre que va a tener ese nodo? Todos los datos de cada container, ¿sí? ¿Containers de cualquier buque? No, containers de este buque, por ejemplo. Si este es el buque, pongamos que este es el campo ID. Y este es el buque XSQ, qué sé yo, por decir cualquier cosa. No me acuerdo si era alfanumérico, no me acuerdo, ¿no? Ponele que este es el buque SQ. Bueno, perfecto. Este container es del buque XSQ, ¿sí? Y entonces de acá, como esto es una lista enlazada, voy a tener, bueno, el puntero al siguiente nodo, que también va a representar al siguiente container que va a trasladarse o que fue trasladado en este buque. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta sería, ¿esto que estoy pensando y que estoy dibujando es la estructura de datos? ¿Sí? El problema, cualquier solución, cualquier programa, bueno, ya lo sabemos, se apoya en una estructura de datos. Si la estructura de datos no es la adecuada, entonces el programa va a ser muy difícil. O no va a ser, o si es, va a ser un quilombo. Cuando la resolución de un problema es muy difícil, o ustedes dicen, y bueno, sí, pero la verdad que es un quilombo, lo podría hacer. Bueno, es tan mal la estructura de datos. Entonces, pensar la estructura de datos y todo este tiempo que nos estamos tomando para analizar el problema, para estudiar el contexto y ahora para estudiar o para plantear diferentes posibilidades de estructuras de datos, en realidad no es tiempo perdido, al revés, es tiempo ganado. Porque si no, es como yo siempre digo, agarro el auto, quiero ir en una determinada dirección y salgo y voy, qué sé yo, y doblo por acá, voy por ahí y tal vez en algún momento llegue, pero estoy yendo a la deriva. ¿Se entiende? Lo ideal que sería, agarro el Google, el Maps, o agarro el GPS, o agarro la guía Fieldcard, lo que sea, pero me fijo, planifico cuál va a ser el camino que tengo que tomar. Si no, yo agarro el auto, empiezo a ir, doy giro, doy una vuelta, quizás llegue, pero sería de casualidad. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo, si esta estructura que a mí me parece que va a andar, porque fíjense, vamos a tratar de, a ver si se ve completa ahí, ahí está. Esta estructura que yo le tengo fe, ¿sí? ¿Me permite imprimir el listado que me piden? Y bueno, a ver, vamos a ver. Yo acá tengo cada fila, ¿qué es? Un buque. Y por cada buque, ¿qué tengo? Todos sus containers. ¿Se entiende? O sea que el listado, ¿cómo sale? Sale recorriendo el array de arriba abajo y por cada fila del array recorriendo la lista de izquierda a derecha. O sea que ahí sale el listado. El tema es si sale el listado mostrándome en el orden correcto a los containers. Pero eso lo dejamos para dentro de un rato. En principio el listado sale, ¿sí? Y dado que esta estructura me sirve, vamos a ver cómo hago para llenarla. O sea, cómo vuelco la información de los archivos a esta estructura en memoria. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lleno el array? Recorro el archivo de buques y lo meto en el array. O sea, implica una barrida completa, un recorrido completo al archivo de buques. ¿Están de acuerdo?
Ya ahí me gasté mi recorrida al archivo. ¿Está? Bueno, y lo ordeno si quieren. ¿Está bien? Ahí tengo el array. ¿Y cómo lleno la lista de los containers de cada buque? ¿Cómo lleno la lista de containers de cada buque? Y bueno, lo mismo, recorro el archivo de containers, ¿sí? Y fíjense que por cada container tengo el ID buque. Acá, ¿ven? Por cada container tengo el ID buque. Entonces, bueno, por cada container, chicos, por favor, por cada container busco en el array el ID buque y cuelgo un nodo al final. Cuelgo un nodo al final y ya está. ¿Está bien? O sea que en realidad llenar esta estructura no es para nada difícil. No es para nada difícil. Bien. ¿Cómo imprimo el listado? Recorriendo el array de arriba hacia abajo y por cada fila del array de izquierda, la lista de izquierda a derecha. O sea que sería un for y un while. ¿Está bien? Bueno, está resuelto el problema. Lo único que me queda que es el orden en que fueron cargados los containers en las listas de los buques. ¿Es el orden en que los voy a tener que imprimir? No. No necesariamente. Si fuese, sería de casualidad. ¿Está bien? ¿Por qué? O sea, a ver, fíjense, por ejemplo, miren esto. Yo imprimo el encabezado que corresponde a este buque. ¿Sí? Y después, ¿qué hago? Digo, bueno, y ahora, este es el primer container. Lo imprimo. ¿Sí? ¿Puedo imprimir ese container? No. O tal vez sí, pero ¿de qué depende? De la función. Y la función está en función del peso del container, de la longitud y de qué más. Y de la constante de flotación. Pero fíjense, si yo acá tengo todos los datos del container, tengo el peso y tengo la longitud. Y además, si yo acá tengo todos los datos del buque, tengo la constante de flotación. Con lo cual, agarro este nodo, agarro todos los datos que me piden y aplico la función estable. Me da true, imprimo este. ¿Sí? Y una vez que lo imprimí, ¿qué hago? ¿Paso al siguiente? Bueno, paso al siguiente, está bien. Paso al siguiente. Le aplico la función estable. ¿Sí? Me da false, pongamos. Bueno, paso al siguiente. Y así hasta que termino. Cuando terminé, tengo que volver a empezar. Porque este que me había dado false, o este que me había dado false, tal vez ahora me dé true. ¿Se entiende? Entonces, este que yo ya me había dado true y lo había imprimido, bueno, ponele que sí, me dio true y lo imprimí, ponele que este me dio true y lo imprimí, tiene que salir ahora, lo tengo que sacar de la lista, lo saco. Entonces en la lista solo voy dejando aquellos que me fueron dando false, porque el que me dio false, en la próxima recorrida, por ahí me da true. Y si me sigue dando false, en la próxima recorrida tal vez me dé true. Y ahí me aseguraban que tarde o temprano todos iban a terminar dando true. ¿Se entiende? Bueno, ahí sale el problema. Es bastante fácil. ¿Sí? Ahora, acá, si se fijan, en los recursos y restricciones me decían no uses arrays. No uses arrays. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, a veces el profesor quiere evaluar que vos sepas un determinado tema. Entonces, con arrays sale, bueno, está bien, pero ¿y si no tenés arrays, qué haces? Si no hubiéramos podido usar arrays, vamos a hacerlo con arrays nosotros, pero si no hubiéramos podido usar arrays, ¿cómo nos hubiéramos arreglado? Con listas, no tenía otra. Entonces, si no hubiera podido usar arrays, lo que hubiera tenido que hacer sería una lista, así, ponele, bueno, no, así no, una lista, así, donde cada nodo representa un buque, ¿sí? Y a su vez, cada nodo tendría que tener un puntero a una sublista de containers. Esto es, a veces uno se refiere a una estructura de este tipo como lista y sublista. ¿Sí? Este problema originalmente estaba planteado por esa restricción solamente, ¿no? Para que sea resuelto como con una estructura de lista y sublista.
Es más complicada. La verdad no sé si tiene mucho sentido. Así que bueno, nada. Si no me hubieran dicho son 200 buques, caía en lista y sublista. No tenía otra. ¿Se entiende? Pero como me dijeron son hasta 200 buques, chao, lo hago con una array. O si me hubiera dicho son 50.000 buques, o hasta 50.000 buques, y también hubiera caído en lista y sublista, porque potencialmente son muchos. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Perfecto, entonces creo que tenemos, no sé, ustedes me dirán si se entiende el contexto y si se entiende esta estrategia y esta estructura de datos. ¿Se entiende? ¿Seguros? Bueno, entonces, el próximo paso no es agarrar y ponerme a diagramar. El próximo paso es escribir las estructuras de datos. Esta estructura y además las estructuras de los registros de los archivos. Porque toda esa gran estructura de datos, es, va a funcionar como un diccionario de datos para que yo después cuando haga el diagrama sepa cómo le puse a este campo. Me fijo, le había puesto ID buque, qué sé yo, o IDB, o IDC de ID container. ¿Se entiende? Para que yo me pueda acordar, pueda reflejar cómo llamé a cada uno de los campos. Pero esta estructura de datos, así como la estamos analizando, en realidad vamos a tratar de encapsularla. Entonces, encapsularla, ¿a qué me refiero? Yo voy a empezar mi programa, ¿no? Imagínense mi programa principal. Yo quisiera que ese programa principal trabaje con buques, trabaje con containers. ¿Se entiende? O sea, no quiero que trabaje con un array y con listas. O, mejor dicho, va a trabajar en un array con listas, pero yo no lo quiero ver. Entonces, para eso, estuvimos machacando un montón con el tema de los tags. ¿Se entiende? Así que la discusión que vamos a plantear ahora pasa por ver qué tags vamos a diseñar. ¿Me siguen? Entonces, para eso volvemos al enunciado, ¿sí? Y vamos a ver. Yo tengo buques y tengo containers. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo necesite, buques y containers. No sé, estoy pensándolo yo en voz alta, buques y containers. Vamos a pintarlo como candidatos. ¿Podría tener un tag buque? Tal vez, porque en el contexto los buques están, ¿sí? No sé, lo voy a pintar como candidato. Y un tag container probablemente también, ¿sí? ¿Y todo esto qué es? ¿Qué es todo esto? El listado. En el problema, ¿yo tengo que emitir un listado? Y sí, así que este también es candidato, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Algo más tengo? Nada más. Con lo cual, toda esta estructura de datos, ¿dónde consideran que, o de esos tres candidatos que marcamos, cuál sería el más adecuado para encapsularla? ¿El buque? ¿El container? ¿El listado? Esta estructura de datos, ¿quién la encapsularía? Para mí que el listado. En definitiva, esta estructura es el listado. ¿Sí? Y los buques y los containers los hago como tags. En definitiva, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el archivo de buques? Lo voy a recorrer y lo voy a meter en el listado. ¿Y no sé si justifica hacer un tag para buques. En el caso del problema de los productos, yo constantemente estaba buscando un producto. Era distinto, pero acá yo recorro el archivo de buques, lo subo, o lo cargo en el listado. Recorro el archivo de container, lo cargo en el listado. Y el que hace todo es el listado. Con lo cual creo que acá vamos a tener un único tag. Creo, tal vez me arrepienta dentro de un rato, pero en principio yo creo, todo esto es subjetivo, porque esto ya pasa por el diseño. Y el diseño a mí me parece bien así, y a lo mejor a ustedes les parece que no, y a lo mejor él me plantea algo que me hace ver que no, que en realidad hay otro diseño mucho mejor.
o que me hace cambiar de opinión. Todo esto es una cuestión de diseño y el diseño es subjetivo, no es 2 más 2, 4. ¿Se entiende? Pero en principio yo haría un único tag, el tag listado. Y dentro del tag listado tendría esta estructura de datos. ¿Sí? Y a lo mejor, nada, empecemos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un proyecto nuevo y vamos a crear las estructuras de datos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Primero que nada, las estructuras para los dos archivos. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Struct, buque. ¿Está bien? Y le ponemos los campos. Tenemos id buque, nombre, dársena, ¿sí? Id buque, o sea, esto que era un int, calculo, ¿no? A ver. Id buque es un word, bueno, un int. Nombre y dársena. Dársena también son 5 caracteres. Buque, string, nombre, string, dársena. Bueno, ¿y qué más? Número de grúa es un byte, o sea, para nosotros va a ser un int grúa. ¿Qué más? Cantidad de containers, int cantidad containers. Fecha es un, bueno, acá estaba, bueno, un entero de 8 dígitos, un long le ponemos, ¿sí? Long fecha. ¿Qué más tenemos? Constante de flotación, int constante de flotación, y un string que es el lugar, de origen o destino, ¿sí? Lugar. ¿Está bien? Bueno, acuérdense que esta es la estructura de los registros del archivo de buques. Pero esto, siempre creo que lo dije un montón de veces, ¿no? Pero esto no puede ser. Si esta estructura fuese la verdadera estructura del archivo de... O si yo quisiera realmente leer el archivo de buques, así como está descrito en el enunciado, esto tendría que ser char... ¿De cuánto era? A ver. El nombre decía de 30 caracteres. O sea, esto tendría que ser un array de chars de 30. No puedo usar string. Pero bueno, acá no nos vamos a enloquecer con eso. Como esto es hipotético, no lo voy a compilar, no lo voy a querer correr, lo dejo así. Perfecto. Y la estructura de container. ¿Está bien? La estructura de container tenemos id container peso, int id container. ¿Está bien? Acá le pusimos cant cont, así que acá le ponemos id cont. Int peso. ¿Qué más? ¿Dónde estaba? Acá. El peso. La longitud. Int long. Long es una palabra reservada, ¿sí? Así que longi le ponemos. Longitud. Y el id buque. ¿El id buque qué era? Un int. Int id buque. ¿Qué pasó? ¿Es un string? ¿Sí? ¿Dónde dice? id buque. 5 caracteres, perfecto. Bueno, muy bien. Ya tenemos las estructuras de los registros de los dos archivos. ¿Está? Así que ahora la estructura, el tag listado, ¿sí? Antes le ponía tag listado, ahora ya directamente prefiero, me parece más fácil. Listado, ¿sí? Bueno, ¿y el listado qué tiene? Primero este array. Pero este array, ojo acá, ojo acá. Este array es un array ¿de qué? O sea, tiene varias columnas. El hecho de tener varias columnas es un array ¿de qué? Bueno, está bien. Pero de buque, sí. O sea, un array de registros de tipo buque, de estructura de tipo buque. Bueno, pero tiene una columna más que es esta. ¿Cómo se lo agregamos? No, en realidad hay que hacer una nueva estructura que tenga un buque
y un puntero. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, perfecto. Vamos a hacer. Ojo acá, acá empieza a complicarse la cosa. Acá se empieza a complicar. Vamos primero a crear la estructura del array. Primero creamos la estructura del array, ¿sí? Entonces tenemos struct. ¿Cómo le ponemos? Arbuques, le ponemos array de buques. O tipo array de buques. Ahí está. Tipo array de buques. ¿Qué tiene? Todos los datos de un buque, o sea, buque B. ¿Está bien? O podría ponerle buque, sí. Y tiene una columna más que es un puntero. ¿Pero un puntero a qué? Bueno, a un nodo. Un puntero a un nodo. Miren que nosotros acá ya podemos usar absolutamente todos los templates de archivos, de arrays y de estructuras dinámicas. Así que vamos a ver esa biblioteca de templates para ver, bueno, si ya podemos empezar a aplicar algo o no. Entonces, fíjense, acá tenemos la biblioteca de templates. La biblioteca de templates resume todos los templates que vimos, o sea, simplemente copié y pegué todos los templates que vimos con los archivos, con los arrays y con las estructuras dinámicas. Está todo resumido acá, en un solo documento, pero es lo mismo, ¿sí? Así que operaciones sobre arrays, en realidad lo que yo quería ir a ver era la parte de estructuras dinámicas y particularmente lo que quería ver era la estructura del nodo, que es lo que me va a permitir crear una lista enlazada de containers. O sea, en definitiva, el nodo es un nodo de T. En nuestro caso, ¿quién va a ser T? ¿Quién? Container, muy bien, perfecto. O sea, que si yo vengo acá, el array, la estructura del array va a tener un buque entero y un nodo de container, asterisco, ampersand, barra barra, flecha, z, no, ahí, nodo de container, asterisco, LST le pusimos, ¿no? Bueno, nodo me da error porque no tengo copiada la estructura arriba, ¿no? ¿Está? O sea que, en definitiva, fíjense que todo esto para mí, todo esto, o mejor dicho, acá, todo esto es el buque. Esto es el LSTS que puse recién. ¿Sí? Y un array de ese tipo de estructura es todo eso. ¿Está bien? Bueno, la estructura de nodo la voy a copiar, así no me da error. La voy a copiar, así no estamos viendo ese error tan feo ahí. Template, bueno, queda, no sé por qué copia así. Bueno, ahí ya está. Perfecto. Bueno, ¿está? Entonces, en definitiva, la lista, o la listado era, no lista, listado, ¿sí? Bueno, el listado tiene un array, ¿de qué tipo? De tipo TA buques, ¿sí? Le ponemos AR de 200 y un len, int len, ¿está bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué funciones tendría que tener? A ver, todo va a pasar por el listado en definitiva. Todo va a pasar por el listado. Todo va a pasar por el listado. Entonces, ¿qué funciones creen ustedes que tendría que tener este tag listado? ¿Cómo? ¿Ordenar qué? Los buques. Bueno, ¿y dónde están los buques? Todavía no se los cargué. Primero entonces, ¿qué sería? Cargar buques. Después cargar containers. ¿Sí? Ordenar, tal vez los cargue ordenados. Y chao. Cargar buques. O procesar buques. Sería mejor. Procesar containers. ¿Sí? Y después, ¿qué más? Imprimir. ¿Sí? Sería lineal en definitiva. Procesar buques, procesar containers. Imprimir. Lo que pasa es que esa función imprimir no va a ser lineal, no va a ser recorrer solo la lista, sino va a ser aplicar ese algoritmo que pensamos hace un ratito. ¿Sí? Bueno, imprimir, y creo que ya está, muchas más vueltas no hay acá.
¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, le vamos a agregar una función void, ¿sí? Procesar buques. Procesar buques. Si quieren, como para pasarle algún parámetro, porque si no, a ver, ya me dicen cuál es, yo ya sé cuál es el nombre del archivo, ¿sí? Pero si quieren, para pasarle algo, para que sea un poco más divertido, string file name, el nombre del archivo le paso. Procesar buques, ¿sí? La resolvemos en el diagrama. Bueno, void, no, string con minúscula, este de Java, ahí. Void procesar containers, string file name, el nombre del archivo containers, ¿sí? Y finalmente, void imprimir. ¿E imprimir recibiría algo la función imprimir? No, porque todo lo que tiene imprimir está en la estructura, en el array y las sublistas que se cuelgan de ahí. ¿Está bien? O sea que imprimir no recibe nada. Y chao. ¿Sí? Bueno, creo que ya está. Creo que ya está. Ahora, la variable len debería arrancar en 0. Nosotros veníamos en los TAD que hacíamos antes, hacíamos una función inicializar, que básicamente le poníamos, bueno, valores iniciales a las variables de los TAD. Pero en la clase anterior, no sé si recuerdan, vimos que un TAD puede tener un constructor. En realidad, ya más que un TAD es una clase. Pero le vamos a seguir diciendo TAD para no invadir temas que tal vez sean de otras materias, ¿sí? Entonces, pero bueno, podemos hacer un constructor. Si quieren repasamos un poquito. Un constructor es una función que se llama exactamente igual que el TAD y que no es void listado en este caso. No es void listado porque el constructor no tiene valor de retorno, es simplemente el nombre del TAD, ¿sí? Bueno, ¿cómo es? Y nada, se invoca solo cuando yo declaro una variable del tipo de datos del TAD. Cuando yo declare una variable del tipo listado, el constructor se invoca solo. ¿Para qué me sirve? Para decir, por ahora, para esto, para decir, a len le asigno 0. Y chao. Entonces zafo de esa función inicializar, que es un poco molesta a veces, queda más prolijo así. Entonces tenemos todo listo como para empezar a trabajar. Bueno, listo, vamos a diagramar, ¿sí? Comienzo, y ¿qué tendría que empezar definiendo, declarando? ¿Qué estructuras? No tengo estructuras, ¿qué tengo? ¿Ven? O sea, si vos lo pensás del programa principal, yo no tengo estructuras, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué archivo? No sé qué es un archivo. Tengo un listado, todo es un listado, mi programa. Adentro del listado están las estructuras. ¿Ven? La idea es pensarlo un poquito de lo más macro, si se quiere, hasta llegar después sí a las estructuras, ¿sí? Bueno, entonces vamos a declarar una variable de tipo listado. Listado, L no le voy a poner porque se va a confundir con 1, así que listado le pongo. Ahí está. ¿Está bien? Igual saben que en minúscula y mayúscula es diferente, o sea que no hay problema con eso. Listo. Listado. Tengo el listado. Al tener el listado ya se corrió el constructor, o sea que len ya está en 0. Solo, ¿cómo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es cargar buques, e invocar a cargar buques, e invocar a cargar containers, ¿sí? Así que vamos a invocarle entonces a listado.cargar buques y le pasamos como parámetro el nombre del archivo de buques, que la verdad que no era necesario porque podría haberlo hardcodeado, pero bueno, así es más divertido, ¿sí? Buques.dat, ahí está, ¿sí? Bueno, ahí está bien? Cargamos el archivo de buques. Me faltó un coso, ¿no? Bueno, dejó de ser divertido ya. Ahí. Bueno, el archivo de buques y el archivo de containers. Cargar containers.
containers, bueno, ya se me fue la diversión. Cont, lo voy a poner así, no tengo que estar siguiendo con esto. ¿Y qué otras funciones le habíamos puesto al tab listado? Imprimir. O sea que el programa principal en realidad quedó fácil, bien estructurado, corto, ¿sí? Imprimir. Listado.imprimir. Y ya está. Y ahí terminé. Y ahí tengo el programa principal. Bueno, si yo le muestro esto a mi vieja, que no sabe nada de computación ni de programación, y a lo mejor lo entiende. Bueno, mira, es fácil. Bueno, tengo un listado. Le cargo los buques, le cargo los containers, imprimo el listado. Ah, fácil ser ingeniero. ¿Se entiende? Pero ese es el objetivo. Esto tiene que ser algo fácil, no tengo que mostrar quilombo. El quilombo viene ahora, cuando empieza a bajar de nivel. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con cargar buques. ¿Cargar o procesar? Era procesar, creo. Procesar. Bueno, va a ser más largo. Bueno, ahí. Pero esto tenemos el poder de Bill Gates. Ahí. Esto hace así. Ahí está. Entonces esto es procesar. Me equivoqué ahí. Procesar. ¿Sí? Y acá también. Procesar. Así le hemos puesto. Bueno, perfecto. Ahora sí. Listo. Y entonces vamos a empezar con procesar buques. ¿Sí? Hacemos la función procesar buques. ¿Se acuerdan? Le ponemos lista, es void listado.procesar buques. ¿Está bien? Porque es parte del tab, no es una función suelta. Procesar buques. Y esto recibe un string F o N, puede ser o FN, porque es el file name. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, yo acá le puse FN y acá le había puesto file name. En realidad no importa, lo que importa es que respete el tipo de dato y la cantidad de parámetros. El nombre del parámetro puede ser cualquiera. ¿Está bien? Esto es como la definición, es como el prototipo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Abro el archivo, lo recorro y voy cargando. Si quieren puedo usar insertar ordenado en el array. ¿Sí? Entonces, o si no, agrego al final y después ordeno. De cualquier manera no voy a zafar de hacer un puntero a una función que determine qué buque va antes. O sea, no zafo, así que insertar ordenado. ¿Sí? Bueno, perfecto. Abro el archivo. Muy bien. File asterisco. ¿Sí? Bueno. File asterisco F open. ¿El nombre del archivo cuál es? No FN. Para eso lo pasé como parámetro. Si no lo hardcodeaba no le pasaba como parámetro. ¿Sí? FN y bueno, esto sería R más B, ¿no? Bien, abrí el archivo. Y ahora lo empiezo a recorrer. Para recorrerlo teníamos las funciones fread. La función fread, el template. ¿Se acuerdan cómo funcionaba? O sea, empezaba con una variable de tipo buque B, le asigno el fread no, read. Fread es la de C, read es el template. Así que le asignamos read, leyendo sobre un archivo de buques, cuya variable que lo apunta es F. El archivo F, leo un buque desde F. ¿Sí? Y me da, bueno, B es una estructura de tipo buque. Buque, ¿se acuerdan? Es esto. ¿Sí? O sea que ahí leí todo eso. Perfecto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recorrer el archivo hasta el final. O sea, un while not FOF. Recorrer el archivo hasta el final. ¿Y ahora qué hago? While not FOF de F. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hago?
Inserta ordenado en el array. Para eso tenemos que ir a ver a la biblioteca de templates las operaciones sobre array, que creo que eran las primeras, la función inserta ordenado. Inserta ordenado. Acá no uso busca inserta ordenado, porque no hay nada que buscar y además no hay repetición de buques. Así que inserta ordenado para que al final quede ordenado por id buques, ¿sí? ¿Qué recibe? Insertar ordenado se llama, ¿no? Entonces, recibe el array. Bueno, vamos. Creo que voy a precisar más lugar acá. Entonces, acá invoco a la función insertar ordenado, ¿sí? Insert, bueno, voy a poner ins or para que no se haga tan grande. Insertar ordenado. Es un template, ¿no? O sea, es un template en tipo T. ¿Quién es T para nosotros? No. ¿Cuál? No, menos. ¿Quién es T para nosotros? ¿Dónde voy a insertar ordenado? ¿Dónde voy a insertar ordenado? ¿En dónde? No. ¿Dónde voy a insertar ordenado? Estoy programando el listado. Estoy adentro del listado. ¿Dónde voy a insertar ordenado? En el array. Entonces, ¿cuál es el tipo del array que esté? ¿Cuál es el tipo del array? TA buques. ¿Ven? TA buques. Imagínense que si no hago la estructura de datos me vuelvo loco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, TA buques. ¿Y qué le paso? Bueno, vamos a agrandar esto porque parece que da para largo. ¿Qué le paso? Ahora después lo arreglo, ¿no? ¿Qué le paso a esto? Bueno, vamos a ver. ¿Qué recibe la función? El array. ¿El array quién es? AR. Muy bien. El len. ¿Cómo? ¿Lo uso así? ¿Lo saco de la galera a AR y a len? No, yo estoy adentro del listado. Yo soy parte del tag listado. Y como yo soy parte del tag listado, de hecho estoy programando esta función que estaba pintada, ¿no? Como yo soy parte del tag listado, estas variables las tengo accesibles, las puedo ver, las puedo usar. ¿Sí? Entonces le paso AR, le paso len, ¿y qué más le paso? Insertar, ¿dónde estaba? Ordenado, acá. Le paso qué es lo que quiero insertar, pero ojo, ¿qué es lo que quiero insertar? Bueno, no. Si el array es de tipo T, ¿y T quién es? TA buques, yo tengo que tener una variable de tipo TA buques. Así que antes de la voy a llamar X. Ahora la hacemos, ¿sí? Y finalmente la función, que compara ¿qué? Esta función. Finalmente la función, ¿qué compara la función? Dos elementos de tipo T. Un TA buque, o sea, ¿qué compara? ¿O por qué va a comparar? Por id buque, para poder ordenarlo por buques, ¿sí? Así que vamos a hacer una función que la voy a poner acá. Si quieren, ya mismo, int cmp por id buques, recibe un TA buques B1, TA buques B2, ¿sí? ¿Y qué retorna? ¿Cuál id buque es menor? O sea, return B1 punto buque punto id buque menos 10. Nah. ¿Menos qué? ¿Menos qué? Menos lo mismo, pero en B2. ¿Está bien? B2. ¿Está bien? Entonces la función se llama cmp id buque. Compara id buque. Perfecto. Entonces acá le paso esa función. Guión bajo cmp id buque. Muy bien. Y ahí invoqué. Pero me está faltando x, ¿no? Entonces x es una variable de tipo TA buque, porque eso es lo que yo quiero insertar en el array. Así que TA buques x. ¿Qué hice? Cualquier cosa. TA buques x. Me puso como una viborita, ¿eh? TA buques x. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces.
Bueno, AX, punto. ¿Punto qué? ¿Qué tiene X? Es un T a buques. ¿Qué tenía el T a buques? ¿Se acuerdan? El array. Cada columna del array. Que tiene dos columnas el array. Pero una de esas dos columnas tiene varias columnas. Una de esas dos columnas principales, ¿quién era? Una era el listado y la otra. ¿Y la otra? Ya se me perdieron. Ya se me perdieron. Ya veo caras de perdidos. Vamos a ver, el T a buques. Tiene dos columnas. Un buque y un puntero a una lista. ¿Sí? Bueno, la primera es el buque. O sea, ¿cómo se llamaba? B. Le asigno el buque. ¿Dónde tengo el buque? En B. ¿Sí? O sea, en B, acá, este B. Ojo que este B no tiene nada que ver con este B de acá. Uno es una variable B que es propia de la estructura y el otro es una variable local de esta función que yo... Nada que ver. ¿Sí? Perfecto. Y después tengo que o sea, ponerle un valor a la lista. ¿Qué valor le voy a poner a la lista? Es decir, ya primero con esa asignación que hice completé todo esto. Y ahora tengo que completar esto. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Eh? El primer container no, si todavía no estoy procesando los containers. ¿Qué le pongo? Una lista vacía. ¿Qué le pongo? Null. Muy bien. Entonces le pongo null. Perfecto. A x.lst se llamaba, le asigno null. Muy bien, bueno, ya está. Y ahora sí, inserto x en el array. Inserto x en el array. ¿Me siguen? Y ya está. Todo lo que tengo que hacer ahora es volver a leer. Y mucho más no hay. Vuelvo a leer. ¿Sí? No declaro dos veces porque ya estaba declarada. Y cuando salgo de acá ya tengo... ¿Qué tengo? Toda esta estructura cargada. Lo que me está faltando es toda esta estructura, pero ¿cuándo se va a crear toda esta estructura? Ahora que el próximo paso, ¿cuál es? Procesar los containers. O sea, tengo todo esto, todos los buques, y con listas a containers, que en principio son listas nulas, que apuntan a null. ¿Me siguen? ¿Seguro? Bueno, perfecto, listo. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Volví a leer, ya está, mucho más no hay. Sí, cerrar el archivo. ¿Sí? Cerro el archivo y listo. ¿Cómo era? F, ¿no? El archivo. Sí, y ya está. Bueno, listo. Entonces, ya tenemos esto, ya está. Ahora vamos con esto. Procesar containers, pero es lo mismo. Nada más que en vez de agregar... hice insertar ordenado. ¿Por qué? Porque yo quería que esto me quede ordenado por id buque. Así cuando recorro el array, si no lo tengo que ordenar después, que tampoco hubiera pasado nada, pero bueno, tomé este camino, ¿sí? Ahora vamos con procesar containers. Como es muy parecido a esto, directamente me lo voy a copiar y lo pego y lo adaptamos, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, esto se llama procesar containers. Procesar containers. ¿Sí? Recibe el file name, lo mismo. Abro el archivo y leo, pero leo, acá cambia. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Acá. Leo. ¿Sí? Leo sobre un archivo de container que tiene registros de tipo container. ¿Le dejo B? Bueno, le dejo B. Nada, le voy a poner C. ¿Está bien? Muy bien. Why not FOF y acá vuelvo a leer todo lo mismo, ¿no? El archivo de container y leo y lo asigno en la variable C. ¿Está bien? Why not, o sea, todo eso está bien. ¿Qué pasó? No entendí. ¿Acá? ¿Dónde? ¿Abajo de acá? No, bueno, pero todavía esto no lo estudiamos. Ahora eso probablemente cambie, así que ahora lo vamos a ver eso, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a ver eso, eso no lo toqué todavía. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pensemos. Yo, estoy procesando los containers. Recorro el archivo de containers. Por eso acá me preocupé por abrir el archivo, leer el primero, igual no tendo file, vamos a sacar todo esto, ¿sí? Así no nos confunde. ¿Sí? Recorro el archivo, paso uno por los containers. Por cada container, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el container está relacionado con un buque. Entonces, y tiene el ID buque. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar el ID buque. Ponerle que sea justo este. ¿Sí? Lo busco. ¿Para qué lo busco? Para encontrar cuál es la fila en el array. Y una vez que lo encontré, ¿qué hago? ¿Qué hago? Más fuerte, no entiendo. Tengo que empezar a fijarme. No me estoy fijando nada todavía. ¿Qué tengo que hacer? Eso viene después. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un container que leí del archivo. No. Tengo un container que leí del archivo. Corresponde a un buque. Busco la fila del buque que está representando ese buque en el array. La encontré. ¿Y ahora qué hago con ese container? No. ¿Qué hago con ese container? ¿En qué lista? ¿En la que cuelga de ahí? Lo agrego a la lista, si la lista todavía no está. Ahora estoy armando las listas de acá. Ahora lo que estoy haciendo es, el primer container de este buque será este, ahí tengo que meter este nodo. Y después el próximo que sea este buque meteré este nodo. Y así. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Buscar el ID buque de este container en el array. Para eso teníamos una función buscar. A ver, ¿dónde anda? Acá está, buscar. ¿Sí? La función buscar no me sirve la que tengo porque recibe una función, puntero una función que recibe un T y un K. ¿Por qué un T y un K? En nuestro caso, ¿quién va a ser T? El tipo de datos del array. ¿Cuál es el tipo de datos del array? TA buques, ¿será? TA buques. Perfecto. ¿Y K? ¿Quién es? ¿Quién es? Más fuerte. El ID del container, muy bien. ¿Y de qué tipo de dato es? No, el ID del buque. ¿Y de qué tipo de dato es? Int. O sea que T va a ser TA buques y K va a ser int. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar a buscar. Y buscar me devuelve la posición. ¿Sí? La posición. Perfecto, bueno, muy bien. Acá venimos e invocamos a la función buscar. Invocamos a la función buscar int post, ponele, llamo a buscar, que es un template en dos variables, en dos tipos, ¿sí? TA buques int. ¿Y qué recibe? El array, el len, ¿sí? Fíjense, el array, el len, ¿qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero buscar acá? El ID del buque. ¿Y dónde está el ID del buque? ¿En dónde? ¿Y cuál es el container? C, perfecto. O sea, C.id buque. Creo que le había puesto así. Vamos a dar la estructura container ID buque. ¿Sí? C.id buque. ¿Y qué más recibe buscar? ¿Dónde está? Acá. Y el puntero de la función, que lamentablemente la que tengo no me sirve. O sea que acá le vamos a poner guión bajo cmp id. ¿Cómo le había puesto a la otra? ¿Cómo le había puesto? CMP ID buque, bueno, ID buque doble, bueno, CMP X. Ya está, me cansé. Listo, CMP X, ya dejé de ser prolijo. Vamos a hacer esa función para no olvidármela, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, solo que horrible, ¿no? Bueno, recibe esto y acá recibe un int. Entonces, int idb. Entonces, bueno, ¿qué retorno? Esto menos idb directamente, ¿ven? Antes recibía una estructura y de esa estructura yo
obtenía el ID buque. Ahora directo me pasa el ID buque. ¿Sí? Por suerte es numérico, entonces es solo la resta. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Entonces, ahí encontré, ¿cabe la posibilidad de que busque un buque y no lo encuentre? ¿Podría ser de que un container diga que está vinculado a un buque que no existe? No, porque me decían bien claro, eso no sucede. ¿Sí? Con lo cual, ni me preocupo por ver si POS es negativo o no. ¿Está? Perfecto. ¿Y el próximo paso entonces cuál es? Agarré un container que es de un buque o que está relacionado a un buque. Busqué al buque, lo encontré en la posición POS del array. ¿Y qué hago? Lo agrego a la lista LST. Perfecto, lo agrego a la lista LST, pero para agregar al final de una lista había un template. El template agregar, no lo voy a hacer a mano. Entonces vamos a la parte de operaciones sobre estructuras dinámicas y la primera era agregar. Ahora, ¿lo agrego o lo inserto ordenado? ¿Lo agrego así como viene? ¿O lo agrego con un determinado orden a la lista? ¿Eh? Háblenme claro. O yo estoy sordo o ustedes os retumba mucho, una de dos. No me interesa el orden, ningún tipo de orden, porque el orden lo voy a ver después. Cuando vaya imprimiendo, a ver, pues, ¿se entiende? O sea que yo puedo insertarlo ordenado, lo único que hago es perder tiempo y hacer algo más difícil. Así que lo meto así como viene. El orden se determina después. Muy bien. Entonces, ¿qué recibe? Recibe el puntero y qué es lo que quiero agregar. El puntero y qué es lo que quiero agregar. Bueno, venimos acá. Llamamos a agregar. Llamamos a agregar. Es una... agrego en una lista de qué tipo. La lista de nodos, pero ¿qué tipo de dato tiene el nodo? Tenía buques. Buque, de tipo buque. ¿Sí? Le paso la lista. ¿Y la lista dónde la tengo? ¿Dónde tengo la lista? ¿Cómo? Más concreto tiene que ser. En el array, sí, pero el array es grande. Subpost, perfecto. Le paso. La lista está en ar_subpost.lst. Y lo que le quiero agregar es el buque, el container entero. Chao. ¿Sí? Fíjense, ar. ¿Qué es ar? Es un array de tipo teabuques. Ar_subpost es uno de esos muchos teabuques. Teabuques que tiene dos campos, un buque y LST, o sea que ar_subpost.lst, esta es la lista. Esta es la lista, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ya está. O sea que listo. Bueno, listo. Ya tenemos, yo diría, el 40% del problema. ¿Por qué digo el 40% del problema? Porque la complicación está acá. O sea, todo esto, está bueno para repasar cómo usar los templates, para ver un poquito, o haber jugado un poco con el diseño del tag listado. Pero bueno, el algoritmo propiamente dicho, creo que viene acá, ahora. ¿Está? Entonces, lo que nos queda es hacer esta función, que es la que genera el listado que me piden. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Sí? Yo tuve un curso donde este problema no lo podían entender. Y muchos se tomaron el buque. Es un chiste de contexto. Bueno, lo voy a cortar esto. Bueno, vamos con la del listado, ¿sí? Bueno, vamos con la del listado, que también creo que era void. Void, esto era listado, punto, imprimir era. Punto imprimir. A ver.
Acá. No. Ya estoy mareado. Acá. Imprimir. ¿Sí? Voy listado punto imprimir y esta no recibía ningún parámetro. ¿Sí? Bueno, entonces, venimos a ver acá la estructura para recordar cómo íbamos a resolver esto. Entonces, la idea es, en principio fácil. Yo recorro de arriba hacia abajo este array que además está ordenado y tiene, ordenado por ahí de buque y tiene todos los datos, cada fila tiene todos los datos de cada uno de los buques. ¿Sí? O sea que el encabezado es fácil. Un for de 1 al n, chao, saco el encabezado. Y después, por cada buque tengo que recorrer la, ¿cómo es? La lista. Agarro un nodo y digo, le aplico estable, me da true, imprimo y remuevo el nodo. ¿Sí? Me da false, paso al siguiente. Y así. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno, perfecto. Entonces, un for. ¿Está bien? Para esto vamos a necesitar tomar la fecha del día, porque vamos a, ¿se acuerdan? Así que vamos a llamar a getDate. ¿Se acuerdan cómo era la función getDate? Int día, mes, año, ¿sí? Y getDate, que no es una función de C, es una función que desarrollamos nosotros mismos en una de las primeras clases, ¿sí? GetDate, entonces era, creo que recibía año, mes, día, y asignaba el año actual, el mes actual, creo que era así. No creo si era año, mes, día o día, mes, año, bueno, habría que fijarse, ¿sí? Pero bueno, se entiende. GetDate, perfecto, listo. Ya tenemos el año, el mes y el día actual. Además, las fechas vienen como un long. Venían como un long y yo acá lo tengo como año, mes, día. O sea que vamos a invocar una función que me lo convierta. Sí. ¿Está bien? Long FA, fecha actual, es, le ponemos tu long de año, mes, día. ¿Qué es tu long? Bueno, una función que después desarrollo. Multiplico el año por 10.000, bueno, toda esa historia que hacíamos al principio. No la voy a hacer, pero ya saben cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, perfecto. O sea que ya tenemos la fecha actual expresada como, como vienen las fechas en el archivo de buque, bueno, y esa historia. Bueno, ¿qué hago? Empiezo a recorrer el array. Bueno, acá me pedían, fíjense en el listado, acá me decían que muestre el listado de cargas y descargas a la fecha de hoy. Bueno, no tengo ganas de poner eso. Bueno, lo voy a poner así, solo voy a poner la fecha de hoy, chao. FA, listo. Lo demás no lo pongo. ¿Sí? Bueno, empiezo a recorrer. O sea que for int i igual a 0, mientras que i sea menor que len. Acuérdense que estoy dentro del tab listado. Mientras que i sea menor que len, punto y coma, i más. Bueno, entonces tengo que mostrar en el listado, tengo que mostrar todo esto. ¿Tengo todo eso para mostrar? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué me falta? Saber si es de carga o de descarga. ¿Sí? ¿Y qué más me falta? Si es de salida o de llegada. ¿De eso de qué va a depender? De la fecha. Bueno, sí, de la fecha, pero en última instancia de la fecha. Pero para mí era más de alto nivel. ¿Por qué? Teníamos una función que era, ¿cómo se llamaba? Actividad. ¿Sí? Que además la teníamos que resolver nosotros, pero no la vamos a hacer. Pero sí la vamos a invocar. Y la función devolvía un carácter, ¿no? Retornaba un carácter. O sea que lo primero que tengo que hacer es llamar a la función actividad. Ahí está. Char C le ponemos, no, vamos a ponerle char A de actividad. Y le paso 2 fechas. Esta función recibía 2 fechas, ¿sí? Creo, vamos a ver. La función, el punto 1, ¿no? Fecha 1 y fecha 2. Donde fecha 1 es mayor que fecha 2. Si fecha 1 es mayor que fecha 2, retorna, ¿qué retorna?
El carácter C, carga. Si fecha 1 es mayor que fecha 2, entonces es carga. Fecha 1. Fecha 1 tiene que ser la del buque, fecha 2 la actual. ¿Está bien? Fecha 1 es la del buque, ojo, porque ahí no te especifica. Hay que leerlo bien. Fecha 1 es la fecha del buque. Si es carga, lo cargan para que posteriormente salga. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿La fecha del buque dónde la tengo? ar sub i punto, dale. Punto B, punto qué. Punto fecha. Creo que era así, vamos a ver. Ar sub i tenía el buque y el buque tenía punto fecha. Muy bien. ¿Está bien? Ahí tengo una fecha. Y la otra es la fecha actual. ¿Sí? Bueno, y esto me da la actividad, que es A. Entonces, en definitiva, ¿qué hago yo? Tengo que obtener dos cadenas. Fíjense. Tengo que obtener dos cadenas. Una que diga carga o descarga y otra que diga salida o llegada. Entonces lo vamos a hacer con if inline. Puedo hacer un if grasa, ¿no? También, pero no da a esta altura un if grasa. Entonces vamos a hacerlo con un if inline. Entonces, ¿cómo sería? A string, bueno, no sé cómo le ponemos, x, le vamos a poner a es igual a c, ¿sí? Entonces x sería carga. Entonces, carga. Si no, descarga. ¿Está bien? Entonces, en x, en la variable x, ya tengo que dice carga o descarga, según la actividad. ¿Sí? Y lo mismo, no estoy muy creativo con los nombres de variables. ¿Sí? Si es C, entonces es salida. Y si no es llegada. ¿Está bien? Y ahora sí puedo mostrar todos los datos del buque. ¿Está bien? Entonces, bueno, solo voy a mostrar los datos relevantes del buque, o sea, lo que implica algún tipo de... O sea, lo que demuestre que estoy entendiendo el problema. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles eran los datos que me pedían? El ID buque, ¿dónde lo tengo? En ar sub i punto b punto id buque. ¿Está bien? Bueno, vamos a mostrar algunas cosas nada más, dale. Ar sub i punto b punto id buque. ¿Qué más? Carga o descarga, ¿quién era? X. ¿Qué más? Número de grúa no lo pongo. Nombre del buque no lo pongo. Darse, sí, hoy viene rebelde way, a full. ¿Sí? Fecha, que es la fecha del buque, no la pongo. Bueno, sí, esa sí la pongo. Bueno, no la pongo. ¿Sí? Y muestro I también, ya está. Listo, como para mostrar algo. Ustedes sí tienen que mostrar todo, pero ya ven que más de ar sub i punto b punto esto, ar sub i punto b punto lo otro. ¿Sí? Bueno, listo. Hasta ahí más o menos. O sea, está bien, pero no hay nada difícil. Lo interesante va a venir acá. Acá. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué hacemos? Hacemos un while. ¿Hacemos un while o mejor hacemos una función? Si hacemos un while, va a quedar medio choclo esto. Vamos a hacer una función. Pero es una función del tab, pero no quiero que sea una función que se pueda invocar, que se vaya a invocar desde el programa principal. Es solo una cuestión mía para estructurar esto un poco mejor. Lo mismo que la CMP, la guión bajo CMP. Entonces, como es una función mía del programador, que yo no quiero que el usuario, es decir, que quien desarrolla el programa principal, la vaya, ni siquiera que la pueda invocar. Después, cuando ustedes vean objetos, esto se resuelve poniéndole public o private a las funciones. Las que son privadas, nadie las puede tocar. Las que son públicas, sí. Yo, para no meterme con eso, simplemente a las que no quiero que se puedan invocar desde afuera, o sea, que no quiero que se puedan llamar del programa principal, les pongo guión bajo. Las podrían invocar igual, pero cuando vos ves una función que invoca, que empieza con guión bajo, desconfías. Decís, ¿por qué empieza con guión bajo? Entonces no la invocas. Bueno, muy bien. Entonces, a esta función la voy a llamar, la vamos a invocar acá, y la vamos a llamar imprimir
guión bajo, ¿sí? Imprimir containers. ¿Sí? ¿Qué recibiría imprimir containers? Algo sí tiene que recibir. Bueno, la lista, perfecto, la lista, muy bien. La lista. Y si no quisiera que reciba la lista, esta función está dentro del tag. Solo que no quiero que se... Es como privada, es algo mío, lo mismo que la CMP y debug, ¿sí? Puede recibir la lista, perfecto. Esa es una opción. ¿Y la otra opción cuál es? Que reciba ahí. Y ahí accedo a la raíz y ahí tengo la lista. Es lo mismo. ¿Qué prefieren que reciba? Le pasamos la lista. ¿Le pasamos la lista? Listo, le pasamos la lista. Entonces, ¿dónde tengo la lista? subí.lst. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a declarar esta función en el tag. Antes de olvidarnos, ¿sí? Venimos al tag listado. ¿Ven? Estas son funciones, le vamos a decir funciones privadas, ¿no? Nadie debería invocarlas por fuera del tag. Solo existen y sirven en el sentido dentro del tag. Lo mismo que esta. Void, imprimir listado, recibe la lista. Pero ojo, ¿cuál es el tipo de dato de la lista? La lista sería nodo de container, ¿sí? Asterisco P o LST, como quieran. Bueno, LST es así, somos más coherentes, ¿sí? ¿Está? Y lo que no estoy seguro, tendremos que pensar si la recibe por parámetro o por referencia. Yo creo que va por referencia. ¿Por qué va por referencia? Porque le va a ir eliminando nodos y en algún momento va a eliminar el último nodo. Y yo quisiera que ese último nodo quede en null. Aunque quisiera, pero la verdad si queda en null o no queda en null no me interesa, porque después no lo voy a volver a usar. ¿Le ponemos referencia o no? Bueno, qué sé yo, se pongo. Total. Pero la verdad que no interesa demasiado. Bien. Sí, me decías algo. Imprimir listado. Ah, gracias. Imprimir container. ¿Así? ¿Containers? Container, perfecto. Ahí está. ¿Sí? Bueno, después yo me equivoco. Esta cosa se me pasa y queda en el video y el que lo mira por ahí dice, ¿cómo? Le explota la cabeza. Perfecto. Entonces fíjense que ya está. Resolví el listado. Pateando la pelota, ¿no? Por supuesto. Pero resolví, ya está. Bueno, ya está. Esto imprime el listado, pero por supuesto nos falta esto, que tenemos esta función que la tenemos que desarrollar ahora. ¿Sí? Le ponemos return, o bueno, retornar, y listo. Y vamos a hacer la otra función. La ponemos acá. Bueno, muy bien. Ahí está. Esta función se llamaba, le pusimos guión bajo, es también del mismo tag, ¿sí? Así que guión bajo underscore imprimir containers y recibe la lista, ¿sí? Esto ya pasó una vez que no se podía. Esperen, vamos a poner acá. Bueno. Lista es void listado.imprimir containers, ¿sí? Y lo que recibe es la lista, ¿no? Y la lista era, ¿cómo era? Nodo de container asterisco ampersand P. Bueno, LST le pusimos, ¿sí? Muy bien. Bueno, volvamos a la estructura. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, yo estoy recibiendo esto, digamos. Y después esto, y después esto, y así. Pero, desde el punto de vista de la función, yo recibo una lista de containers, tengo que recorrerla
pero con un determinado criterio. Agarro el primero y le aplico estable. Si me da true, ¿qué hago? Imprimo y lo remuevo, ¿sí? Y vuelvo a empezar desde el inicio. Y así. ¿Está bien? ¿Me siguen? O sea, yo recorro la lista hasta que uno me dé estable. Cuando me dé estable, lo muestro, lo remuevo y vuelvo al inicio. Y en algún momento la lista se va a terminar. ¿Está? Ese va a ser el criterio con el que vamos a trabajar. Ahí. Perfecto, entonces. Creo que cuando lo analizamos dije otra cosa. Cuando analizamos dije así. Dije, este me da true. No, dije lo mismo, ¿no? Bueno, mejor. Mejor. Soy coherente entonces. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a necesitar una variable auxiliar para recorrer la lista, ¿sí? Así que la variable auxiliar va a ser nodo de container aux, le asigno lst. Ahí tengo la variable auxiliar apuntando el primer nodo de la lista. Bueno, while. Vamos con un while. Entonces, while, ¿qué sería esto? Bueno, mientras que aux sea distinto de null, dale. Mientras que aux sea distinto de null. Mientras que aux sea distinto de null. ¿Qué hago? O sea, estoy evaluando, al inicio estoy evaluando el primer nodo de la lista. ¿Qué hago? Invoco estable, ¿sí? Que me daba true o false. Invoco la función estable. Perfecto. Venimos acá. Ahora lo arreglamos, ¿no? Entonces, if estable. ¿Y qué recibe estable? Uy, hay algo que me está molestando acá. Hay algo que nos faltó. Ahora van a ver. ¿Qué recibe estable? Vamos a ver acá, ¿no? 4, ¿no? No, ¿dónde estaba? 3. Peso. ¿El peso de quién es? Del container. La longitud es del container, pero la constante de flotación ¿de quién es? Del buque. Y yo tengo ese dato, ¿tengo la constante de flotación? No importa. ¿Se puede arreglar? Y se la paso como parámetro, sí. O sea que recibo la lista y que era un int y la constante de flotación. La recibo acá y por supuesto se la paso. ¿Dónde estaba? Acá. No, acá. Acá, ¿no? Acá le tengo que pasar la constante de flotación. Y ahora lo voy a arreglar en el tab también. Acá le paso la constante de flotación. ¿Dónde está la constante de flotación? En el array subí.b.cte float, creo que era. Ahora nos fijamos. ¿Sí? O sea que tuve ese problema, pero lo arreglé. Vamos a chequearlo. Primero en la estructura buque se llama cte float. Perfecto. ¿Sí? Y en esta función del tab que hicimos acá, esto recibe un int. ¿Está bien? Y creo que era int. No vamos a ver de vuelta acá. Buque. Sí, perfecto. Bueno, o sea, tuvimos un pequeño problema, pero no fue nada. Seguimos acá. Entonces, le paso estable. ¿Qué recibe estable? ¿Qué recibe? ¿Qué recibe estable? ¿Se acuerdan? Un montón de cosas. A ver. El peso, ¿sí? Vamos a ver, porque además tiene que ir en ese orden. ¿Dónde estaba? La primera función estaba el peso, longitud y la constante. Perfecto. Peso, longitud y la constante. ¿Dónde tengo el peso? En el container. Muy bien. ¿Quién es el container? Aux, flecha, info, porque el nodo, vamos a recordar que el nodo tiene, el container es info. ¿Sí? Aux, flecha, info, punto peso. Punto peso creo que era, ¿no? A ver. Punto. No. Acá. Peso y longi, ¿sí? Perfecto. Y luego, aux, flecha, info, punto longi. ¿Y qué más? Y la constante, que lo recibo como parámetro.
Bueno, y todo eso me puede dar true o false. Todo eso me puede dar true o false. ¿Sí? A ver. Bueno, más o menos, ahí, no importa. Todo eso me puede dar true o false. Si me da true, es estable, muestro. ¿Sí? Para mostrar, vamos a poner una palangana acá. Ya está demasiado prolijo, esperen. ¿Sí? Esto lo agrandamos un poquito. Y ahí va mejor. Bueno, una salida. A ver, ¿qué es lo que tenía que mostrar? A ver, bueno, orden 1, 2, 3. Tendremos que tener un contador. No lo voy a poner, pero lo resolvemos con un contador. Número 1, número 2. El ID container, ¿dónde lo tengo? Out, flecha info, punto de container. El peso. Bueno, nada. O sea, no voy a poner todo eso. Mejor dicho, dejo la palangana vacía, si quieren. Así. Y chao. Así no perdemos tiempo con eso. ¿Y qué más? Y tengo que hacer los acumuladores también, que no sé si tengo ganas de hacerlo, ahora vemos. Bueno, pero pará, imprimo y ¿qué hago? Y tengo que eliminar el nodo. Tengo que eliminar el nodo. Para eliminar un nodo, ¿qué hay? Hay una función eliminar. Hay una función eliminar. Vamos a ver la función eliminar. Vamos a ver la función eliminar. Liberar, buscar, eliminar. Bueno, ¿qué recibe? Es un template. En dos tipos. ¿Por qué es un template en dos tipos de datos? Porque primero le tengo que decir cuál es el tipo del campo info, del nodo que conforma la lista. Y el segundo le tengo que decir, bueno, con qué criterio buscar lo que quiero eliminar. En nuestro caso, ¿cuál va a ser el criterio? O sea, voy a eliminar el nodo identificado por qué dato. El ID container. ¿Sí? O sea que bueno, vamos a llamar, o sea que es un int, no, un string es el ID container, es un string. O sea que en nuestro caso T es container y K es string. ¿Sí? Perfecto, entonces tenemos que venir acá por este lado, ¿y qué hacemos ahí? Llamamos a eliminar, muy bien. Llamamos a eliminar, no me va del lugar, así que bueno, ahora vamos a hacer así, eliminar de container, string. ¿Sí? Le paso, ¿qué le paso? La lista. ¿Cuál es la lista? LST. LST. ¿Qué más recibe? ¿Dónde estaba? Acá. ¿Qué más recibe? Eliminar. Acá. La lista. ¿Qué es lo que quiero eliminar? ¿Qué es lo que quiero eliminar? Un string. ¿Cuál es el string? El ID del container. ¿Cuál es el ID del container? Aux, flecha, info, punto, ID, cont. Creo que era así, ¿no? ID cont. ¿Qué más le paso? Y nada más, y una función que compare un container con un string, es decir, un container con un ID container para determinar si son iguales o no, bueno, lo que ya sabemos. Así que, guión bajo, cmp ID cont. No teníamos ID buque, pero ID cont no. Listo. Bueno, perfecto. Esto se va a hacer demasiado largo, así que lo vamos a hacer así. Sí. Un segundito. Ahí. ¿Está bien? Un segundo, por favor. Bueno, entonces, a ver. Sí, decime. El eliminar buscaba el ID y borraba todo el container, ¿no? Él busca todo el nodo, claro. Yo le digo, buscamos un nodo identificado con en este caso con este ID container. Busca el nodo, para lo cual recorre toda la lista. Bueno, no importa. Agarra el nodo y lo elimina y chao. Ahora, una vez que eliminé el nodo, ahora esta función hay que hacerla, la hacemos en un ratito. Una vez que eliminé el nodo, ¿qué dijimos que hacíamos? O sea, yo agarraba un nodo, le aplicaba estable, me decía, dale tranqui, sacalo o cargalo. Perfecto. Mostraba los datos, elimino el nodo. Y una vez que eliminaba el nodo, ¿qué hacía? Volvía, no, justamente dijimos que no. Volvíamos al inicio de la lista. ¿Cómo vuelvo al inicio de la lista? Es facilísimo. ¿Cómo vuelvo al inicio de la lista? ¿Cómo vuelvo al inicio de la lista? Es re fácil.
aux, le asigno LST. ¿Sí? aux, le asigno LST. Eso es todo. ¿Sí? Y si no, si este nodo no es estable, es decir, no puedo tocar este nodo, ¿qué hago? Paso al próximo. Aux le asigno su siguiente. ¿Sí? Bueno, creo que con eso ya está. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense que es un caso un poco distinto a lo que venimos viendo, porque avanzo solamente acá. Y acá en este caso vuelvo al inicio, pero no avanzo fuera del if, porque si no, perdí. Bueno, creo que ya está. Listo. Tengo que hacer esta función, --cmp id cont, también en el tag. Lo hacemos rapidísimo. La ponemos acá, int -cmp id cont recibe un container C y recibe un string id container. Y acá comparo cadenas, o sea que no es tan fácil como restar, pero return c.id cont es un string, ¿no? Es menor que id cont, en ese caso menos 1. Si no digo c.idcont es mayor que idcont, mayor alfabéticamente, ¿no? En ese caso 1, si no 0. Chao. ¿Sí? Bueno. Y ya está. Vamos a ver cómo quedó todo el problema. El programa principal, nuevamente, quedó súper transparente. En el programa principal no veo arrays, no veo listas. Bueno, no veo nada en realidad. Veo un listado que le cargo los buques, le cargo los containers y se imprime. Y chao. Bueno, ¿dudas? Bueno, muy bien. ¿Seguro? Terminamos acá.